Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos AM, con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artiga y Lorena Menjivar. Martes 25 de junio de 2019, como siempre, como todos los días, un placer saludarles. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para informarle de lo que está ocurriendo tanto en El Salvador como a nivel internacional. Hoy vamos a tener una cobertura sobre las situaciones que han ocurrido en seguridad pública. ¿Se cumplió o no con esto de suspender el servicio de telefonía en la zona de las prisiones? ¿Qué hicieron las autoridades en las últimas horas? Ya les vamos a contar y les vamos a detallar qué es lo que está ocurriendo. Además, estamos pendientes de las situaciones que están ocurriendo en las calles, el tráfico. Hay un accidente que se ha reportado esta mañana en la zona hospitalaria, es decir, en la zona de la 25. Vamos a tener datos de lo que ahí está ocurriendo. Al parecer, un camión ha chocado con un bus y le vamos a tener datos para que usted conozca qué está pasando en esa zona que es muy transitada en San Salvador. Buenos días, compañeros. Muy buenos días, como siempre, un gusto llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ya se lo adelantaba Manuel durante la noche y madrugada. Nuestros equipos se han mantenido muy activos por las acciones que se han implementado en materia de seguridad. Le tenemos todos los detalles, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 3 horas. Un saludo muy especial también para quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales, y si todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos. Buenos días. Buen día, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes, y buen día a todos ustedes que también están pendientes de Hechos AM a través de Canal 12, y como bien Célida menciona en redes sociales, que se está tomando esta parte de la tecnología para llegar a más personas. Son un buen número de personas que a diario están muy pendientes de toda esta información que estamos compartiendo con ustedes, así que a mantenerse muy atentos. Hay mucho que compartir, hay mucho que informar y sobre todo de mucha utilidad para su día a día. Así que desde ya les deseamos un feliz y exitoso martes. Buen día, Charlie. Buenos días, Lorena. Buenos días, Célida. Buenos días, Manuel Burgos. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, 5 de la mañana, 32 minutos. Ya decían, hoy es martes 25 de junio. Hoy juega la selección del Salvador contra su similar de Honduras. Partido a las 8:30 de la noche. Vamos con los titulares de Noticiero 8. Bueno, los accidentes de tránsito siguen poniendo la nota del día. Se ha registrado uno hace algunos minutos. Vamos a enlazarnos con Gerardo Borja, que nos tiene detalles de esta información. Adelante, Gerardo, buen día. Gracias, compañeros. En el estudio, amigos televidentes, a esta hora me encuentro en la 25 Avenida Sur y Primera Calle Poniente. Información en desarrollo. Como pueden ver en las imágenes, un accidente de tránsito donde un camioncito y una unidad del transporte, la ruta 29, específicamente la C2, ha ocurrido este accidente vehicular. Menos mal, solo hay daños materiales a esta hora. Pues comentarles también que está generando un poco de carga vehicular en ambos sentidos, tanto las personas que vienen subiendo sobre la 25, que vienen del sector de la Universidad Nacional de El Salvador y buscan llegar hasta el sector del final de la 25 Avenida Sur, se genera bastante carga vehicular. De igual forma, el carril que viene del sector del Parque Cuscatlán y va en dirección hacia la Universidad Nacional. Pero hay que mencionar de que ya se encuentran elementos de la División de Tránsito de la Policía a esta hora. Así que esta es parte de la información que les comparto a esta hora en este accidente de tránsito, específicamente en la 25 Avenida Sur y Primera Calle Poniente, a un costado del Hospital Rosales. Información en desarrollo. Bien, y como lo adelantábamos, información en desarrollo, datos importantes. Esto está dificultando el tránsito por la zona de la 25, lo que se le conoce también como la zona hospitalaria. Es de recordar que ahí hay una cantidad importante de vehículos circulando. Además, mucha gente llega para pasar consulta en el Hospital Rosales y esto pues definitivamente va a complicar el tráfico. Esperemos que las autoridades procedan en los próximos minutos a retirar esos vehículos de la vía para que se pueda transitar. Apenas estamos comenzando el día martes y no queremos pues que nadie tenga dificultades para llegar a sus actividades. Claro, de por sí la zona ya es congestionada. Siempre que mandamos reportes de tráfico, pues hay bastante congestionamiento. Esperemos que no afecte por mucho tiempo, por lo menos porque ya se veía bastante carga vehicular. Mientras tanto, vamos a cambiar de información. Les comentamos que a días del plan de control territorial implementado por el gobierno, se anunció que se ampliará a 4 municipios más catalogados con un alto índice delincuencial. Para que esta medida sea sostenible, solicitaron un refuerzo presupuestario de $15 millones a la Asamblea Legislativa.
Contrarrestar la extorsión, principal medio de financiamiento de las pandillas, y la recuperación de zonas bajo el control de estructuras criminales son los principales objetivos del Plan Control Territorial implementado en los municipios de mayor índice delincuencial. La presencia de agentes policiales y de la Fuerza Armada se ampliará a Sonsonate, Aguachapán, La Unión y Usulután, que según el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, son parte de un corredor logístico de los grupos delincuenciales para el cometimiento de ilícitos. El gobierno solicitará a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $15 millones para proveer de recursos a los 1.000 efectivos que se sumarán a las tareas de seguridad. Como refuerzo a la fase 1, la estamos incrementando de 12 a 16 municipios. Este es un plan de presencia territorial que lo que se busca es contrarrestar la extorsión. Producto también paralelamente viene un equipo de investigación armando los casos para golpear a estas estructuras que se financian de la extorsión. Dentro de las acciones en la fase 1 de este plan, se decretó estado de emergencia en los 28 centros penitenciarios del país, trasladando a más de 1.600 reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad para evitar la planificación de los delitos. El plazo dado por el presidente Nayib Bukele a las telefonías para bloquear las señales vence este lunes a la medianoche. La Dirección de Centros Penales y la CIGED verificarán el cumplimiento de esta medida. Caso contrario, se impondrá una multa de 3.000 salarios mínimos diarios. Posteriormente a el bloqueo de la señal, haremos visitas conjuntas entre la CIGED, centros penales y las operadoras telefónicas a los centros penales para ir viendo ya también casos puntuales y instalando también otro tipo de tecnología para que también los ciudadanos que viven en torno a los centros penales no se les afecte los servicios básicos que ellos contratan con estas empresas. El titular de la cartera de seguridad sostiene que gracias a estas medidas, las estadísticas de homicidios y casos de extorsión han disminuido. A la fecha se reportan más de 200 capturas. Pero desde que hemos implementado este plan, bueno, imagínate que el día sábado tuvimos 4 homicidios, el día de hoy tuvimos 4 homicidios, ayer se nos elevó a 6, es decir, estamos conteniendo la alza de los homicidios y ese es uno de los objetivos del plan, ¿no? La ejecución del plan continuará por 30 días más, incrementando la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Las acciones a realizar en el marco de la segunda fase serán dadas a conocer por el mandatario salvadoreño en los próximos días. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y más de este tema, pues ya arrancábamos la emisión mostrando el tuit donde se da a conocer que se entró a verificar, etcétera, etcétera, que ya no había señal, que se había bajado por completo y además la promesa de mantener un constante control en estos lugares para verificar que sea constante y sostenido en el tiempo. Pues bueno, uno de nuestros equipos visitó Quezaltepeque y los alrededores del penal de esta ciudad para verificar si existe o no señal de comunicación. ¿Saben qué se encontraron? Una emergencia, ¿cómo hacemos? Hay que salir hasta allá a la orilla de la calle. Caminar varias cuadras para poder hacer una llamada o enviar un mensaje urgente es lo que deben hacer a diario quienes viven en los contornos del penal de Quezaltepeque en el departamento de La Libertad. Lo irónico es que afuera de las rejas están incomunicados, pero en el interior de la penitenciaría, según el actual titular de Justicia y Seguridad, los pandilleros estaban en línea. El presidente Nayib Bukele ordenó bloquear en su totalidad la señal de telefonía e internet en los 28 centros penales del país, al poner en marcha la fase 2 del Plan Control Territorial. A punto de cumplirse el plazo, delegados de diversas compañías han llegado a cortar los cables de teléfono, cable e internet. Quezaltepeque está por quedar sin comunicado, lamentan sus habitantes, quienes piden clausurar el penal como se ha anunciado en Chalatenango y lo han hecho en Cojutepeque. Andaban viendo a ver, allá hay un puentecito aquí arriba, andaban viendo a ver si cortaban hasta ahí, pero no, creo que nos cortaron solo a mí y al vecino de la esquina y hasta el final. De ahí los otros, ¿no? Incomunicados por completo. Yo, imagínense, para arreglar unos documentos tuve que ir hasta la orilla de la calle, hasta el parque, exponiéndome con el teléfono, ¿verdad? Hablando por unos documentos, trabajo con el Ministerio de Educación. Entonces yo siento que esto no avisaron, no traían un permiso, o sea, no tenía por qué perjudicarnos a nosotros, pues, los que dependemos de la tecnología, ¿verdad? Ahora siento que no es que todo mundo, ¿verdad?, no va a depender de la tecnología, si esto se hizo ya,
que es necesario. Que era el área donde están las antenas, antes de llegar a las antenas ya estaba bloqueado ya la señal. Porque yo visito de este lado acá, donde está el penal, entonces sí, ahí ya no había señal. Pero antes de ahí sí. Antes de ahí sí. Antes de ahí sí había señal. Ahora ya no hay señal ahí. Incluso yo hace rato pasé de ver un cliente de ahí y ya no había señal ya. Mi teléfono bloqueado totalmente. Nosotros, de igual manera, comprobamos esta situación. Tratamos de enviar un mensaje de texto y realizar una llamada, pero fue en vano. La señal era nula. Estas medidas las contempla la prohibición de tráfico de telecomunicaciones en las cárceles y centros de internamiento, pero en gestiones anteriores no fueron cumplidas. Ahora solo resta esperar la respuesta de las compañías que operan en el país. El Salvador es uno de los países de la región que más ganancias aporta al mercado de telecomunicaciones. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, nos imaginamos que esta misma queja existe en todas las zonas donde hay penales, porque El Salvador es quizás uno de los países donde los penales están ubicados en las zonas residenciales, porque lo que estábamos viendo ahí en la zona de Quesaltepeque, que está el penal, y junto al penal pues hay un montón de colonias, un montón de gente que vive en los alrededores y seguramente estarán siendo afectados en el corte de la telefonía celular. La recomendación quizás acá es utilizar la telefonía fija. Exacto, por una emergencia, porque decían, sí, claro, ¿qué hacemos en una emergencia? Bueno, si se cuenta con telefonía fija, y justo ahorita lo conversábamos, hace años que no existían los teléfonos celulares, pues a nadie le hacía falta también, ¿verdad? Una emergencia se comunicaba uno por telefonía fija. Lo que pasa es que la gente se acostumbra, es como que nos dejen sin celulares a claro, nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Y es una herramienta de trabajo también, sí, para muchos. Es una situación complicada. Yo creo que aquí el principal problema es dónde están ubicados los centros penales, porque obviamente al eliminar la señal para los centros penitenciarios, obviamente se va a afectar a toda la zona que esté alrededor. De alguna forma se van a ver afectados siempre. Y mientras se decide dónde se llevan, hay una cosa que está en la Constitución y que hay que respetarla, que dice que el interés público priva sobre el interés privado. Y en este caso es de interés público que los centros penales estén aislados de señal. Aunque hay un interés privado, es cierto, claro, alrededor, claro, pero hay más el interés. Aunque, Carlos, lo ideal sería de que no tuvieran acceso a telefonía celular los reos. Porque claro, si estos aparatos no ingresaran ahí, ya sea llevados por personas que van a visitar reos, sí, o contrabandeados por gente que trabaja dentro de los mismos penales, la situación sería totalmente distinta, porque ahora las mismas autoridades de penales decían, hemos hecho verificaciones, hemos hecho requisas y hemos encontrado teléfonos con miles de dólares en saldo. Y entonces la pregunta es cómo llegaron esos teléfonos allá adentro. Vale preguntarse si en los centros de máxima seguridad, los penales que existen en Texas, en Arizona, en diferentes lugares de Estados Unidos que son muy famosos, hay señal celular. Se puede que no. Bueno, sí, ahí, o tal vez el teléfono, porque al final, si no tuvieran el teléfono, aunque haya señal, pues no les sirve de nada también, ¿verdad? Exactamente, pero ahí está la situación, o sea, el planteamiento que nosotros hacemos sobre esta situación que está afectando pues, a la gente que vive cerca de los penales. Seguramente en otros lugares, como decíamos, es la misma historia que se está repitiendo. Pero ya estábamos constatando, ¿verdad?, que no hay señal, por lo menos en Quesaltepeque. Uno de nuestros equipos lo hizo. Mientras tanto, vamos a ubicar en el mapa de El Salvador los 16 municipios con mayor índice de delincuencia que forman parte del Plan Control Territorial. En el número 1 tenemos a Santa Ana, en el numeral segundo tenemos a Santa Tecla, también está Colón, San Miguel, San Salvador, Soyapango, Ilopango, Apopa, Ciudad Delgado, San Martín, Mexicanos, Ayutuxtepeque, en el oriente de nuestro país La Unión, Usulután, hacia el occidente encontramos a Huachapán y Sonsonate. Bueno, y lamentablemente El Salvador es uno de los 10 países del mundo donde la violencia genera el mayor costo económico. Así lo reveló la edición 2019 del Índice Global de Paz. El costo representó el 22% del Producto Interno Bruto, es decir, 11 millones de dólares, $1,750 por cada habitante. Y lo que tenemos en pantalla es lo que nos muestra los años más violentos que han habido, el recuento de acuerdo a esta estadística, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Existen, por ejemplo, en 2015 fallecieron 103, elevadísimo. Es decir, claro, que 1 de cada 100 fallecía víctima de un homicidio.
Exactamente, 2016 tenés 80 y ahí empiezan las medidas extraordinarias de seguridad. Si ustedes se recuerdan, comenzaron a bajar. Ahí comienza un descenso, pero hemos tenido una fluctuación en los últimos años y creo que el gráfico nos muestra perfectamente. Estos son el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Cuando pasan de 60, en la mayoría de países se les considera una situación alarmante. Y en el caso nuestro, en 2015, ahí teníamos el dato que llegaba a 103, lo que indica que la situación pues, es realmente preocupante ante la ola pues, de homicidios. Homicidios generados la mayoría de ocasiones por estructuras criminales, es decir, pandillas. Establecemos contacto con nuestro compañero, el periodista Nelson Quinteros, quien también nos informa sobre las últimas actividades desarrolladas por la Policía Nacional Civil. Adelante, Nelson. Buenos días, compañeros y amigos televidentes que se informan a través de Noticiero Hechos AM en este 25 de junio de 2019. Tenemos información que compartir con todos ustedes generada en las últimas horas. Comentarles rápidamente que el cadáver de una persona del sexo masculino fue localizado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Concepción, a pocos metros del redondel La Isla de San Salvador. Las autoridades se hicieron presentes para inspeccionar la zona y de manera preliminar manifestaron que se trató de un suicidio, pero no descartan que haya mano criminal, ya que al interior de la vivienda habitaban otras personas. Hasta el momento no se sabe si tenían algún parentesco con la persona fallecida, pero manifestaron también las autoridades que quedaron en vías de investigación. Esto ocurrió hace unas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura. Repito rápidamente, el cadáver de una persona fue localizado al interior de una vivienda ubicada sobre calle Concepción, a pocos metros del redondel La Isla, esto de San Salvador. Las autoridades no brindaron el nombre de la persona fallecida. Es parte de la información que se ha generado en las últimas horas y que por supuesto nosotros vamos a estar pendientes de las declaraciones que puedan dar las autoridades y así presentárselas a usted, amigo televidente, en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Con esta información vuelvo nuevamente con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias Nelson por el reporte. Vamos a continuar conversando sobre estos temas tan relacionados todos. Por ejemplo, fíjese, 2 hombres que portaban brazalete electrónico fueron asesinados en escenas distintas en San Miguel. Una de las víctimas fue identificada como Luis Enrique Pereira, interiano de 26 años, quien fue sacado de su vivienda en el cantón San Antonio Silva. Según las autoridades, portaba un dispositivo en el pie izquierdo porque era procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que en el municipio de El Tránsito fue asesinado Bernardino Segundo Funes, de 35 años, quien también portaba un brazalete electrónico. Este era procesado por organizaciones terroristas y privación de libertad. Vamos a regresar a establecer contacto con los equipos de Noticiero Hechos para conocer qué está ocurriendo esta mañana en distintos puntos del territorio nacional. Ileana Leiva, buenos días. Cuéntanos qué has encontrado en tus primeras coberturas. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos y para quienes informan con Noticiero Hechos. Vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas y es que uno de estos ocurrió específicamente en el kilómetro 15 de la carretera Panamericana. Aquí, según informaron los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil, el conductor de este microbús dijo que debido a que otro vehículo lo sacó de la vía, él fue a colisionar contra una valla y ustedes pueden ver ahí el impacto de cómo quedó este microbús, por lo que resultaron 2 personas con múltiples lesiones. Uno de ellos fue trasladado de inmediato por los elementos de Cruz Verde hasta un centro médico y uno de los heridos fue identificado como Juan Carlos Jiménez Cruz, de 33 años, quien pues vivía en la zona de Lourdes, Colón, mientras que la otra víctima no quiso ser trasladada. Así que escuchemos parte de las declaraciones de los elementos de Cruz Verde, quienes fueron los que atendieron esta emergencia. Llamado de una emergencia en donde se encontraba un vehículo
vehículo. Habían personas atrapadas en este accidente. El vehículo iba en sentido hacia Lourdes y ha quedado en sentido hacia Santa Tecla. Estando en el lugar, pues se logran extraer a las 2 personas que habían quedado atrapadas. No se ocupó el equipo de vehicular, pero sí se utilizó otro tipo de herramientas para poder liberar a los pacientes que están acá. Uno está siendo trasladado en estos momentos hacia el seguro y el otro va a ser atendido aquí en el lugar. Bueno, compañeros, ahí teníamos los detalles de este nuevo percance que dejó 2 personas lesionadas. Así que el llamado siempre para los conductores a tener mucha precaución. Imagínense en este caso la irresponsabilidad de otro vehículo, según las autoridades, que iba a excesiva velocidad, provocó que el conductor de este microbús perdiera el control y pues impactara fuertemente, por lo que estas personas, bueno, una de ellas se encuentra en estado delicado. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en las carreteras de nuestro país. Gracias, Ileana. Ahí tenemos las imágenes que nos muestran pues la siniestralidad que ocurre en las calles con los accidentes, situaciones que decíamos se pueden evitar. El abuso de la velocidad, la distracción al volante, la invasión de carril continúan siendo pues las principales causas de estas situaciones que, como decíamos, se pueden evitar si tuviéramos un poco más de cortesía, si tuviéramos un poco más de control cuando estamos al volante. Y es que esta es otra epidemia que está cobrando vidas de salvadoreños, tanto como la violencia, a la cual se está atacando ahorita con este programa, con este plan de seguridad que está implementándose apenas su segunda fase ahorita. Sí. Parece que después habrá que comenzar a prestar atención y a hacer un plan también de varias fases contra estos accidentes y tratar de propiciar las situaciones y circunstancias para que los conductores tomen conciencia y la autoridad se aplique también y la ley para comenzar a reducir estas cifras. Fíjate que una de las situaciones importantes es sacar la presencia de la autoridad en las zonas dominadas por la violencia. Sería interesante también que se reforzara el trabajo de la policía de tránsito, que los policías, en muchas ocasiones, pues lleguen y hagan lo que tienen que hacer para dirigir el tráfico, para dar una señal de autoridad y que no ocurran todos los abusos que ocurren a diario en las calles. Entonces, eso quizás cambiaría un poco la actitud a la hora que estamos manejando, que estamos conduciendo, porque imagínate esto, una persona que asegura que le sacaron de la calle y termina pues estrellado. Pero bueno, aquí uno comprende, Manuel, que vamos paso a paso, ¿verdad? También, y que primero pues se le ha dado prioridad al tema seguridad y esto eventualmente estará en la agenda. Sí, porque definitivamente esta es una emergencia también, el tema de los accidentes es una epidemia, como ya lo califica la misma Organización Mundial de la Salud, no solo aquí en El Salvador, sino a nivel mundial. Esta situación está dejando pues muchas personas muertas y muchos daños materiales y costos para los sistemas de salud también. Bueno, nuestros equipos han dado cobertura durante la noche y madrugada a este tipo de situaciones que también siguen generando noticia y ya las autoridades han alertado sobre las estadísticas de los accidentes de tránsito. Así que el llamado a la precaución, sobre todo a usted, si utiliza un volante o si usted conduce un vehículo, pues mucho cuidado para evitar los accidentes. Le presentábamos ahí las imágenes de lo complicado también que suele ocurrir, ¿verdad? Cuando sucede un accidente de tránsito, el tráfico que se genera. Y el trabajo que implica también para los socorristas, las labores de rescate de estas personas. Hay que tener mucho cuidado, como decíamos, esto depende de la vida de la persona que está atrapada, de la labor de los socorristas y la capacidad que ellos tengan para atender ese tipo de emergencia. Pero vamos a retomar el tema con el que comenzábamos esta entrega informativa. Les decíamos que a la medianoche venció el plazo que dio el gobierno a las empresas de telefonía para bloquear la señal en los centros penales. Tenemos imágenes que pues han sido grabadas por la gente de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, donde hay técnicos verificando el tema de la señal, verificando de que efectivamente se haya cumplido con este bloqueo. Estas son parte de las imágenes que están siendo difundidas, donde los técnicos pues están haciendo estas verificaciones. Recordemos que el gobierno les pidió a las empresas de telefonía que bloquearan la señal en la zona de los reclusorios. Y no solo la señal de teléfono, la señal de internet, porque en un principio se había hecho señal de teléfono, pero dijeron, bueno, pues todos tienen wifi y tienen WhatsApp, pues va todo, ¿no? Va en internet. Ya y solo si alguien tiene un teléfono satelital adentro de la prisión y pues bueno, será qué hacer, ¿verdad? Y si toca registrar porque no puede bloquear la señal satelital, pero
Pero es lo que decía Célida hace un momento. En un principio no debe existir este tipo de aparatos adentro de los centros penales. Yo pienso que es un avance bastante importante en este tipo de acciones, aunque hay personas que mencionan que los delincuentes obviamente van a encontrar otra forma de poder comunicarse dentro de los centros penales. Habrá que analizar este tema y ver también qué sucede después de estas acciones. ¿Sabes que esta situación del tema de los teléfonos al interior de las cárceles me trae a la mente la situación que ocurrió cuando Rudy Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, presentó el plan de seguridad? ¿Se acuerdan que él fue contratado por la empresa privada para que hiciera un plan para enfrentar el tema de la delincuencia? Sí. Una de las primeras acciones que él decía y que no entendía decía cómo llegaban los teléfonos a las prisiones. Él decía de que no entendía por qué era un problema el hecho de los teléfonos adentro de las cárceles, y él decía que una de las principales acciones que se debía tomar para enfrentar el problema de la delincuencia era esto: el bloqueo de la señal y evitar también que los aparatos ingresaran a las cárceles. Así que esperemos que esto funcione y que las cárceles no continúen siendo los cuarteles desde donde se dan órdenes para que se cometan homicidios, para que se cometan extorsiones, para que se cometan purgas dentro de las mismas pandillas. Y esta situación, pues, esperemos que funcione, como decíamos, porque son de las primeras medidas que se han tomado en este plan de seguridad de control territorial que está siendo implementado por la nueva administración. Bueno, compartimos las imágenes de esos recorridos que se han hecho al interior de los centros penitenciarios. Son de la madrugada. Pues se ha publicado también que este tipo de procedimientos se va a estar realizando prácticamente todos los días para verificar, porque sí suele ocurrir también de que la señal tendía a variar. Había una tendencia de que de repente estaba muy alta, entonces se podía utilizar el teléfono, y de repente estaba muy baja y ya no se podía utilizar. Pues se ha dicho que este tipo de recorrido se va a estar haciendo prácticamente todos los días para verificar que se le dé cumplimiento a esto. O sea, como cuando uno dice que está en su casa en un lugar, aquí pega la señal, aquí no pega. Exacto. Y es cierto esto, ¿verdad? Que uno se va moviendo con el celular, aquí pega más, aquí no debe haber en ningún lugar. Exactamente. Y sabes que la CIGET anterior, la administración anterior de la CIGET entregaba mediciones y se supone que no había señal. Entonces debe de verificar también qué tipo de compromiso existía a la hora de verificar estos bloqueos. Porque llama la atención cuando las autoridades de penales te dicen: hemos encontrado teléfonos con miles de dólares en saldo al interior de las cárceles. Ahí tenemos estas imágenes que, como les decíamos, son la verificación del bloqueo de la señal de telefonía en las prisiones. Bueno, y con estas imágenes, con esta información, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros, porque enseguida regresamos con más. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Estamos en el día 25 de junio de 2019. Vamos a hablar ahora de temas de salud, una situación pues que mantiene en alerta a las autoridades. Una menor de 5 años, identificada únicamente como Sharon, se convirtió pues en la primera víctima del dengue en lo que va de este 2019. Según la familia, la menor se encontraba en observación en el hospital Dr. Jorge Mazzini en Sonsonate. La madre de la niña acusa de negligencia a los médicos e incluso asegura que intentó interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación. Sin embargo, su solicitud no fue recibida. Autoridades del centro hospitalario dicen que el cuadro clínico de la menor, de Sharon, presentaba indicios de dengue, pero que aún están a la espera que los exámenes sean entregados para confirmar si en efecto se trataba de esta enfermedad. Bueno, y en torno a este tema, la ministra de Salud verificó los daños registrados tras las lluvias en el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Nuestro aliado TVM nos tiene el informe, algo en lo que le dábamos seguimiento también, y de hecho ayer compartíamos con ustedes esta alerta de las autoridades sanitarias que tiene que ver con el incremento de las larvas de zancudos, y si se acumula agua, obviamente, en nuestros hogares se propicia. Así que vamos a ver lo que ocurrió en este centro hospitalario, donde las lluvias, sobre todo del fin de semana, generaron muchas afectaciones. Las últimas lluvias registradas en el territorio nacional ocasionaron inundaciones en algunos niveles del Hospital Nacional San Juan de Dios en la ciudad de San Miguel.
por lo que la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, visitó este día este recinto hospitalario, con el propósito de verificar de primera mano el estado de la infraestructura y los trabajos de mantenimiento y reparación, que han sido realizados desde hace 2 semanas en los niveles afectados del nosocomio. Venimos una visita integral, porque necesitamos tener ya esta gestión, necesita tener claridad completa de lo que está pasando y por qué se inunda. Básicamente decirles que el 80% del problema de la inundación es externo. Además, la ministra manifestó que uno de los problemas que contribuye a esta situación en el hospital se debe a los desechos que los pacientes arrojan en las distintas canaletas del lugar, los cuales ocasionan que el sistema de drenaje se saturen y que el agua no pueda correr libremente. Hay un problema con el acceso de los ventanales de algunas áreas de encamamiento del hospital y pues culturalmente muchas veces nos sale más fácil tirar la basura por la ventana, lo vemos a diario en las carreteras, ¿verdad? Entonces lo mismo está pasando, pero la administración ya está en un proceso de educación de las madres y familiares de los pacientes que están dentro del hospital para evitar, ¿verdad?, tirar por la ventana pañales, juguetes. La ministra se hizo acompañar de los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, quienes hicieron las respectivas evaluaciones dentro y en los alrededores del hospital. Ver un recorrido porque necesitamos llevarnos esas imágenes de las áreas donde se ha filtrado y también vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las calles y ustedes también lo pueden hacer para constatar. Al final de su visita, la titular de la cartera de salud aseguró que los diferentes planes de mitigación serán evaluados, los cuales han sido propuestos para controlar esta situación. Camarógrafo José Zelaya, Freddy Cortés, Noticiero TVM. Bien, también les comentamos que los diputados de la Asamblea Legislativa han iniciado el estudio de una reforma a la ley de salarios que le permitirá al Ejecutivo la supresión de casi 700 plazas. Mientras duran las discusiones, los empleados cesados estarán en un limbo jurídico. Hemos acudido a la honorable Asamblea Legislativa, en primer lugar, a pedirle que no apruebe un decreto en el que se vulnera, en primer lugar, el derecho al trabajo que tenemos como personas. El Ejecutivo pretende ahorrarse $13.1 millones mediante la supresión de 698 plazas, luego de eliminar 5 secretarías. La petición de la reforma a la Ley de Salarios es estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Pero vamos a ser claros con el pueblo, porque nosotros sí preferimos que se reduzca esa grasa que tiene el Estado y que si son 10, 13 millones, pero que vayan a los hospitales a comprar de medicina o a los niños en las escuelas. Muy peyorativamente algunos diputados se han referido a que somos parte de una grasa del Estado. Yo quiero aclarar, acá estamos hombres y mujeres que tenemos un perfil académico, profesional, que nos ha permitido estar en esta Secretaría de Estado por más de 15, 20 y más años. Los empleados de la presidencia están en el limbo al no tener la certeza de un despido bajo el debido proceso, mientras que los diputados dicen que no respaldarán la petición del Ejecutivo hasta que se justifiquen las razones de la supresión de plazas. No se trata de un proceso normal de decretar o suprimir plazas. Se trata de un proceso donde está de por medio derechos laborales que se tienen que ventilar a través de las instancias correspondientes. Estas serían, en suma, las razones por las cuales no podemos acompañar este decreto. Tener o reformar la ley de salarios, que es la petición que tenemos, pero también al Ejecutivo le corresponde estructurar su forma de trabajo que va a realizar. Es que a falta de un procedimiento legal, la presidencia debe seguir atendiendo el caso de los trabajadores, porque aquí no hay supresión de plaza hecho. Mientras que el presidente de la comisión justifica el despido de 698 personas por tratarse de una reestructuración ordenada por la nueva administración. El debido proceso está. Lo que pasa es que la reorganización del Estado le corresponde al Ejecutivo, y si dice que va a rediseñar, el Ejecutivo tendrá que quitar una secretaría y establecer otra, ¿verdad? No los ha echado porque ya no los quiero tener, sino porque ha ido una redistribución. Quita una secretaría que no le funciona al país y la establece otra secretaría que le puede funcionar al país.
La comisión continuará el estudio de la propuesta de reforma y la próxima semana recibirá a los ministros de Hacienda y Trabajo, al secretario jurídico de la Presidencia y posteriormente recibirán a los representantes de los empleados. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, y ahora como a través del Twitter, redes sociales se van a conocer muchas cosas, sobre todo del lado gubernamental. En el Ministerio de Hacienda no es la excepción. Fíjese, a través de su cuenta de Twitter ha informado esta cartera de Estado que se encuentra al día en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para las municipalidades. Ahí dice, mire, lo leemos literal: FODES, informamos que se encuentra al día el pago para las municipalidades. Hoy se realizó la transferencia por un monto de $25.551.176.22. A esta hora ISDEM ya cuenta con los fondos para que sea trasladado a las 262 alcaldías del país. Y ahí viene acompañado este tuit por la imagen donde se grafica pues la cifra a la que hemos dado lectura también, y se da a conocer que pues este dinero ya está a disposición de las municipalidades para que puedan hacer uso de él. Exactamente, para que ISDEM lo comience a distribuir. Y los diputados en la Comisión de Hacienda de la Asamblea también han acordado programar una reunión con el ministro Nelson Fuentes y representantes de Comures, de la Corporación de Municipalidades, para analizar el financiamiento del proyecto de desarrollo económico local resiliente. Para la ejecución de ese proyecto se necesita un préstamo de $200 millones provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Con la inversión pues se pretende estimular el desarrollo económico local y de comunidades en las 262 alcaldías del país. Esto es parte de lo que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Este préstamo es un préstamo de $200 millones que va encaminado a fortalecer el trabajo de las alcaldías a nivel de todo el territorio nacional. Entonces queremos ver y vamos a pedir información, incluso opinión del mismo Comures, puesto que ya han habido otras oportunidades de que hay préstamos para esos rubros específicamente, y el acceso de las alcaldías se ve bloqueado por el tema burocrático. Y en más hechos, la estructura del Partido Arena ha sido oficialmente convocada a iniciar el proceso de elección del Consejo Ejecutivo Nacional COENA para el periodo 2019-2022. Las elecciones internas se desarrollarán el 25 de agosto. La Comisión Electoral Nacional informó que el instructivo de la elección, los requisitos a cumplir y el calendario electoral ya están disponibles en los canales oficiales del partido. Además, el proceso de afiliación continúa abierto. Y por su parte, Acción Ciudadana solicitó que el Tribunal Supremo Electoral cuente con un ente contralor, división que se encargará de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos. Esta iniciativa la acompañó el diputado Leonardo Bonilla. Nosotros lo hemos planteado adscrito al Tribunal Supremo Electoral porque es, según la Constitución, la máxima autoridad en la materia. Esta sería como una unidad extra que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra el ex ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, y otros 6 exfuncionarios. Todos son acusados por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental relacionada a la construcción del Boulevard Diego de Holguín, ahora conocido como Monseñor Romero. El exministro de Obras Públicas llegó a los tribunales acompañado de sus abogados defensores, quienes solicitaron al juez quinto de sentencia suspender la vista pública, luego que la Sala de lo Constitucional emitiera un habeas corpus a favor del exfuncionario. En el cual prevé que hay posibles violaciones constitucionales dentro del proceso. Recordémonos que este es un caso armado políticamente en la época del fiscal Luis Martínez. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez del caso, quien inició la vista pública e insistió que el proceso de acusación contempla una serie de irregularidades. Ninguno de esos delitos tiene ninguna base, porque el delito mayor, que es el peculado, está sustentado sobre un peritaje armado sin mi presencia, sin mi participación,
Jorge Nieto se defendió y señaló que al realizar la prueba pericial de carácter financiera y técnica no se le permitió deliberar, algo que a su juicio se trató de una persecución política. La Fiscalía no me permitió en 2 ocasiones que me presenté a mostrarme parte diciendo que yo no tenía calidad de imputado y que no teniendo la calidad de imputado no tenía por qué ser parte. Pero mientras tanto, Gerson Martínez y Luis Martínez estaban armando el famoso peritaje en el juzgado de Antiguo Cuscatlán, en donde me obstaculizaron la posibilidad de defenderme. Por su parte, la Fiscalía aseguró que cuentan con suficientes pruebas que determinan la participación del exministro y los 6 exfuncionarios, acusados de los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental relacionada a la construcción del entonces llamado Boulevard Diego de Holguín, mismo que ahora lleva su nombre Monseñor Romero. Nosotros contamos con vasta prueba documental, pericial, testimonial y consideramos que todos los extremos procesales están totalmente acreditados y en caso de llevar a cabo la vista pública consideramos que tendríamos un resultado acorde a las pretensiones de la representación fiscal. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. También le queremos contar que diputados del Partido Arena pidieron que se establezca el derecho a conocer qué sucede con los datos de las personas y que se tenga el respaldo jurídico para actualizar los datos y rectificar información. Escuchemos lo que dice el ingeniero Rodrigo Ávila. También un ciudadano tendrá el derecho para modificar sus datos y exigir rectificarlos si alguna empresa o algún lugar estos datos estén incorrectos. No podrán utilizarse los datos personales para los efectos que vayan ajenos y sin la autorización de sus dueños, que son las personas. Nos tiene más información de situaciones que han ocurrido en la noche y la madrugada. Enrique, buenos días. En el marco del plan de control territorial implementado por las autoridades desde el pasado jueves se realizan diferentes acciones, no solamente para reprimir a las estructuras criminales, sino también para velar por la seguridad ciudadana. Y es de esta manera como elementos de seguridad pública y soldados se desplazaron en el centro de San Salvador, específicamente en la tercera calle Poniente, a un costado del Parque San José, para poder verificar la situación al interior de los diferentes centros de tolerancia que se ubican en el sector, para evitar que menores de edad se encontraran consumiendo bebidas alcohólicas y también para evitar el delito de trata de personas. Además, las autoridades también incautaron armas blancas y de esta manera evitar de igual manera el cometimiento de otros ilícitos. Pero más detalles de este dispositivo, escuchemos a continuación. Verificando los centros de tolerancia, verificando que no hayan niñas, niños o adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas y siempre dentro del plan de fortalecer o recuperar territorios, verificando que todo esté tranquilo aquí en los negocios a esta hora de la noche. Ahí encontramos un arma, un cuchillo que ha sido decomisado porque por el lugar donde se ha encontrado la persona no es apropiado que ande ese tipo de arma. Y parte del plan, de todo el plan de seguridad que estamos implementando como Policía Nacional Civil. En los próximos días se sumarán a estas labores de seguridad 500 elementos de la Policía Nacional Civil y 500 soldados. Además, se van a incluir a los municipios de Aguachapán, Sonsonate, Usulután y La Unión como parte de este plan de control territorial. Y como ya lo escuchamos por parte del ministro de Justicia y Seguridad, van a solicitar a la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario de $15 millones para hacer sostenibles estas medidas. Compañeros, este es mi informe. Regreso a la señal hasta el set principal. Muchas gracias a nuestro compañero el periodista Enrique López por esta información. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Hacemos una pausa comercial. Gracias por informarse con Noticiero Hechos AM. Estamos en el día ya, martes 25 de junio de 2019. Esta mañana vamos a hablar sobre el proceso interno que está viviendo en esos días el Partido Arena. De hecho, su proceso va a culminar en el mes de agosto. Además, vamos a conocer cuál es el punto de vista que tienen sobre decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego les presento al invitado de esta mañana. Luego de las elecciones presidenciales, los partidos políticos anunciaron una renovación interna para intentar generar empatía y confianza en la población salvadoreña, que por segundas elecciones consecutivas mandaron un mensaje con sus votos.
Arena y el FMLN, quienes se mantuvieron en las últimas 2 décadas como los principales partidos políticos del país, se enfrentaron a unos ciudadanos que mostraron su descontento y desencanto con la forma tradicional en la que se ha venido haciendo política en el país. El FMLN realizó sus elecciones internas hace más de una semana y tras varios días de espera, dieron a conocer los resultados. Arena tendrá su proceso en agosto próximo. Recordemos que a finales de la primera semana de junio, Mauricio Interiano anunció su retiro de la presidencia del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista Arena, quien estuvo en el cargo del 25 de septiembre de 2016 hasta junio de 2019. Luego de esto, el partido tricolor entregó el registro de afiliados a la Comisión Electoral Nacional para iniciar un proceso de inscripción de los nuevos afiliados, pero también de depuración. El registro de afiliados del Partido Arena está abierto a las inscripciones desde el 11 de junio y se mantendrá así hasta el próximo 10 de agosto. Las autoridades internas confirman que en el último año el registro de afiliados ha crecido cerca de 2.000 personas. Para el proceso de quienes aspiran al cargo de presidente del COENA, el proceso para entregar la solicitud culmina el 15 de julio y del 16 al 23, la Comisión Electoral Nacional evaluará los perfiles de los candidatos. Arena tiene previsto realizar sus elecciones internas el 25 de agosto, iniciar el escrutinio preliminar el 26 y el final el 27 para brindar los resultados en firme el 2 de septiembre de este año. Para hablar sobre lo que está ocurriendo al interior de Arena, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Esta mañana le damos la bienvenida a este espacio aquí en Canal 12, en Red Salvadoreña de Medios, al licenciado Rolando Alvarenga. Él es el presidente interino del Partido Arena, un partido que está enfrentando pues, un proceso interno un tanto intenso. Licenciado Alvarenga, bienvenido, un gusto recibirlo, qué bueno que puede acompañarnos esta mañana de martes. Muy buenos días, Manuel, siempre será un gusto acompañarte en tu programa. ¿Cómo definiría usted lo que está viviendo Arena en este momento? Porque si lo vemos, digamos, los críticos de la política tradicional dicen que Arena y el FMLN están en crisis. Otros dicen, dentro del mismo partido, que está en un proceso de transición y que es normal que se den este tipo de situaciones luego de lo que vivimos en la campaña presidencial. Pero usted que está, digamos, en este momento en control del partido porque es el presidente interino, ¿cómo definiría la situación de Arena? Bueno, mira, efectivamente el resultado electoral del 3 de febrero generó mucha frustración, mucha ansiedad en toda la militancia, en toda la dirigencia, incluso pues a nivel del mismo COENA. Y de alguna manera ha habido expresiones no muy favorables de lo que sucedió el 3 de febrero y hay que reconocer pues que efectivamente algunas de las cosas quizás no se hicieron bien. Pero eso ya pasó y tenemos que enfocarnos a ver hacia el futuro. Lógicamente, a veces tú encuentras algunas discusiones dentro de algunos elementos del partido, o funcionarios del partido, o diputados, y te digo, por experiencia siempre ha habido diferencias. Nadie piensa igual dentro del partido. Tal vez lo que es algo novedoso y complicado a veces de entender es que algunas de esas diferencias se empiezan a vincular en redes sociales. Entonces son discusiones públicas que mucha gente las interpreta de otra manera. Pero sí hay que reconocer que estamos en un momento complicado, después de esta debacle electoral, con un nuevo gobierno que ya inició con un nuevo estilo y aparentemente, al menos en este momento, con un alto índice de popularidad. Y lo que nos toca a nosotros es velar porque tengamos un proceso ordenado, y de alguna manera que logremos generar condiciones para que se dé una nueva dirigencia y una buena dirigencia, una renovación completa, y eso implica que asumir los retos del 2020, porque recuerda que en el 2020 hay que elegir candidatos, alcaldes y diputados, y luego el reto del 2021, que es la elección ya de alcaldes y diputados a nivel nacional. Entonces lo que viene no es fácil, es un reto, pero Arena ha salido de situaciones similares antes. Lógicamente la coyuntura nacional se ve como, es decir, muchos analistas pues están hablando de que los partidos tradicionales están teniendo problemas serios versus una nueva fuerza que ha surgido. Lo que pasa es que es una nueva fuerza que ha surgido por una sola persona, ¿verdad? Que es el ahora presidente de la República.
Vamos a ver hasta dónde eso es sostenible, pues porque en este momento no estamos ni siquiera claros cuál es la visión completa del nuevo gobierno, ni cuál va a ser el partido con el que va a caminar el nuevo gobierno, ¿verdad? Porque entró por gana, pero también sabemos que el presidente Bukele tiene un gran interés en nuevas ideas. Entonces son planteamientos que todavía no están claros, pero que también son un reto porque son adversarios políticos que van a enfrentarse con Arena en el 2021. Pero ¿cómo toma usted, por ejemplo, el hecho de que a través de redes sociales, a través de entrevistas, algunos miembros del partido estén acusando a la dirigencia de ser dinosaurios que no permiten, digamos, nuevas expresiones al interior del mismo partido? Se hablaba de renovación, pero decía de que no servía de nada esa renovación si al final se va a poner gente joven con pensamiento de baby dinosaurios. Yo no sé de dónde está sacando de que va a ser gente joven con pensamiento de dinosaurios. Creo que son comentarios ahí que salen de repente. Nosotros estamos buscando realmente que haya un cambio completo en la manera de hacer las cosas en Arena. Fíjate que nosotros mantenemos que lo único que no debería de cambiar son los principios, porque esos son los principios en los que se fundó el partido, ¿verdad? En la libertad de expresión, la libertad de empresa, la separación de los órganos de gobierno, son principios del partido. Pero todo lo demás está sujeto a discusión. Y yo lo he mencionado ya varias veces y lo vuelvo a decir. Alguien que haya nacido el mismo año que nació Arena está cumpliendo hoy 38 años. Entonces esa persona no conoce el surgimiento de Arena, no entiende por qué Arena surgió en un momento que había una guerrilla en la montaña, que había una junta revolucionaria de gobierno en el país, que no había asamblea legislativa, se manejaban las cosas arbitrariamente. Ese es el momento que surge Arena. Y los tiempos cambian. Entonces ahora esa persona que tiene 38 años, 39 años, realmente pues aspira a otras cosas. Está viendo el futuro, ya no está anclado en los eslogans que se ocupaban en aquel entonces, el por qué surgió el partido. Es bueno conocer la historia, pero de ahí para adelante muchas cosas tienen que cambiar y por eso nosotros vemos la necesidad de que haya gente más joven porque está más cercana a esa generación que hace las cosas diferentes, que se comunica diferente. Entendamos que también hay ya tecnología totalmente distinta, la manera de, bueno, lo estás viendo en la manera como está gobernando el presidente, ¿verdad? Da órdenes a sus ministros vía Twitter, eso es nuevo, pues. Pero entiendo que mucha generación con eso se siente a gusto, entonces yo en lo particular eso es lo que espero, que esa dirigencia entienda la necesidad de ese cambio, y yo no estoy hablando de un cambio radical, sino que es un cambio aspiracional de lo que las nuevas generaciones ven, su futuro, lo que necesitan. Y dentro de esa viene lo que es también tratar de solucionar los problemas que son graves en el país, ¿verdad? De seguridad, el tema económico, los problemas fiscales, el tema de pensiones. Es decir, esos son retos de verdad. Eso vamos a ver si realmente se van resolviendo. Entonces, yo creo que en este momento va a haber una gran cantidad de comentarios, pero al final, creo que al igual que el noticiero de este canal, los hechos son los que van a demostrar que efectivamente esperamos que las cosas cambien en Arena y que ojalá exista ese compromiso de esa nueva dirigencia. ¿Cómo definiría usted, digamos, la finanza del partido? Porque hay acusaciones también en las que se señala que tienen deudas con proveedores que no han sido saldadas. Bueno, efectivamente yo creo que estas cosas hay que ser transparentes, sí, hay todavía deudas que hay que cubrir. Lógicamente en una campaña se ocupan muchos recursos y también te puedo decir que tampoco es primera vez que Arena ha quedado en deuda, es decir, después de una campaña política. El tema es cómo se va a ir financiando esas deudas y ese es un proceso que a veces tarda un poquito de tiempo. A veces, tal vez la diferencia de esta campaña a otras es que, aunque los montos pudieran ser iguales, pero el grueso de la deuda en otras oportunidades estaba en bancos. Y con los bancos, pues tú tienes más oportunidades de negociar, refinanciar y vas caminando hasta que al fin saldas. El problema creo que en esta oportunidad, tengo esa impresión, es que hay más con proveedores y algunos de esos pues realmente es aflictivo, yo entiendo y tienen razón, pero nosotros tenemos que ir resolviendo ese problema financiero poco a poco. Muchos de estos requerimientos pues vinieron de una casa de campaña pues, en la cual no teníamos completo control nosotros como Consejo Ejecutivo Nacional. Era una campaña presidencial, muchos requerimientos que se hacían, se pedían y bueno, ahora somos nosotros los que tenemos que ver cómo se paga. Pero yo creo que es mejor ser transparente y decirlo, sí, hay problemas en eso, pero se va a hacer un esfuerzo para ir solventando. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí se tiene que ir haciendo.
¿Pero eso lo haría usted de la presidencia interina de Arena o esperaría que sea el nuevo Consejo Ejecutivo el que comience, digamos, a analizar la situación financiera del partido y ver cómo se va a saldar los compromisos que tienen? No, la situación financiera ya se está analizando, no podemos esperar 1 o 2 meses para ver efectivamente qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, porque recuérdate que siempre también hay un flujo de ingresos versus los gastos normales y en este caso los gastos que fueron de campaña, que fueron mucho más grandes, ¿verdad? Incluso eso es un reto adicional, Manuel. O sea, la gente se enfoca en la parte política, es cierto, claro, pero la parte financiera también incide en esto. Entonces el reto es complicado, yo tengo que decírtelo francamente, pues yo siento que he asumido en un momento bastante difícil, pero estoy optimista. Yo creo que las cosas pueden ir caminando, yo creo que ya hay conciencia en el mismo partido de que ya todos los pleitos internos lo único que hacen es debilitar la marca. Ya el que lo pueda hacer con ese objetivo, pues es otra historia. Pero la marca es la que al final, si se debilita, va a afectar. Porque Arena sacó 37 diputados. Después de eso tú ves las preferencias para ver quiénes entran, pero es la marca la que definió cuántos diputados. Y una marca debilitada podría significar mucho menos diputados. Y en el caso de los alcaldes todavía es más complicado, porque en la papeleta ni siquiera va la cara, sino que solo va la marca. Entonces una marca en la que la ciudadanía vaya sintiendo ya más desconfianza o descontento porque ve los pleitos internos, porque ve algún tipo de desorganización, ya creo que está haciendo conciencia a todo nivel en el partido que no es lo más conveniente y que tenemos que unificar esfuerzos en esto. Pero ¿percibe usted que hay gente, digamos, enfocada en eso, en debilitar la marca de Arena? Bueno, eso con el tiempo lo dirá, porque si alguien se dedica a estar generando más conflicto en este momento, solo esa persona sabrá qué motivación tiene, ¿verdad? Si está tratando de hacer un reclamo particular o si simple y sencillamente es parte, como dice el dicho, agua para su molino. Este es un momento que efectivamente creo que todos tenemos que estar bien conscientes de la importancia de tener una oposición fuerte. Es decir, el 2021 te va a marcar realmente hacia dónde va el presidente Bukele, porque en este momento puede ser una luna de miel, va a ser un esfuerzo por entrar al 2021 con bastantes diputados. Si tuviera ese control, quién sabe qué pasa. A la gente se le olvida que el FMLN, aún con sus planteamientos algo radicales, pero en estos dos gobiernos, al fin y al cabo, no pudieron implementar plataformas radicales como las que ellos añoraban del socialismo del siglo XXI o lo que pasa en Venezuela. ¿Producto de qué? Que había una oposición fuerte en la Asamblea. Sí, no dormimos, y no me refiero al partido, sino que el resto de la sociedad se duerme con el canto de sirenas y permite que no exista una oposición fuerte en el 2021, entonces vamos a ver una cara diferente del presidente, pues por las características que él demuestra, cierta manera de conducir que podría en algún momento convertirse en un autoritarismo. Así es que por eso creo que es importante, Manuel, no hay que basarse solo en este momentito, hay que ver el análisis completo del país. Y lo que sí necesita es fuerzas políticas bien balanceadas, una asamblea bien balanceada, que un presidente pueda mandar sus políticas públicas y que se discutan en la asamblea legislativa y si son cosas buenas, nosotros las vamos a apoyar. ¿Por qué? No le veo ningún problema. La campaña ya pasó, éramos solamente adversarios políticos los diferentes partidos, pero si no es así, también nos vamos a oponer o vamos a denunciar fuertemente. Entonces, yo creo que este es un proceso que empieza, este gobierno creo que no tiene ni un mes todavía. Entonces sí, se le estamos dando el beneficio de la duda, pero también tenemos que estar atentos. No hay nada peor que te vayan durmiendo y le puede pasar a muchos sectores en el país y después vienen las consecuencias. Escuchaba que usted decía, Arena debe reinventarse. ¿Qué comprende ese proceso de reinvención de Arena, considerando, digamos, que es un partido que tiene 38 años, que ha estado en diferentes momentos de la historia reciente de El Salvador, ha sido protagonista hoy, pues, una situación un tanto complicada debido a sus procesos internos, debido a lo que pasó en la última elección presidencial? ¿Qué comprende la reinvención de Arena desde su punto de vista? Mira, yo te lo resumiría fácilmente. Yo te diría es comprender que el mundo cambió, comprender que las cosas han cambiado también en El Salvador y darse cuenta que en política no te puedes quedar atrás cuando las cosas van cambiando. Entonces implica una manera diferente de hacer las cosas. Una de las cosas que yo quisiera, ojalá, no sé si podamos implementarlo porque el tiempo es muy corto, pero de alguna manera tal vez ir dejando ya las bases, ¿verdad? Para toda una nueva estructura de comunicación. La manera de comunicarse tiene que ser diferente.
tiene que someterse a discusión. Yo no digo que hay que cambiar, pero debe someterse a discusión los diferentes temas tradicionales de Arena, excepto sus principios, sin miedo. Ya hay que platicarlo, ¿verdad? Las nuevas generaciones están preocupados por problemas bien puntuales y creo que no les dice nada que de repente alguien grite patria, sí, comunismo, no. Es decir, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que evaluarlas, pero las tienen que hacer los mismos areneros. Y entonces tienes que tener una dirigencia que oriente esa discusión, que oriente hacia dónde vamos, pero que esté definida o decidida a hacer ese tipo de cambios, porque efectivamente la política se mueve en ese sentido y hay que reconocer, la generación ya de 40 años para abajo es la que se está volviendo la generación dominante, me refiero a poblacional, y esa es la que va a tener más votantes, y eso simplemente se va a ir ampliando de aquí para adelante. Entonces, mal haríamos no comprender que es el nuevo votante al que hay que atender y de alguna manera significa cambios. Así es que no estamos de reinventar, de salir con alguna otra cosa que alguien pueda decir, no, aquí que están haciendo, quieren cambiar el partido. No, lo que pasa es que sí se tiene que adecuar. Nadie puede negarte que las cosas han cambiado en el país y nadie puede negarte que ya son nuevas generaciones las que están tomando el control del país. Y eso es sano porque siempre ha ocurrido, ¿verdad? Pero también entonces es importante que este partido, nuestro partido, que Arena, en sintonía con esos cambios, ojalá podamos elegir una dirigencia que está en ese sentido y que lo veamos a corto plazo, porque de verdad los retos que vienen no son fáciles. Y si el presidente Bukele como candidato era difícil, ahora imagínate con todo el aparato de comunicaciones que va a tener del gobierno, no solo él y Casa Presidencial, sino con los diferentes ministerios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo insisto, no hay que dormirse con canto de sirenas, hay que estar siempre pendiente y ver las señales que va mandando el nuevo gobierno. Hay elementos que son interesantes al analizarlos en materia de comunicación. Por ejemplo, lo que usted nos decía, el himno de Arena, donde pues hay una estrofa que incluso se debatió antes que si se debía cambiar o no, que donde dice de patria sí, comunismo no, o donde los rojos terminarán. Obviamente estamos en un contexto totalmente distinto al que, digamos, marcó el punto de partida de Arena. ¿Consideraría usted, digamos, que eso entrara al debate y que se hiciera tal vez un cambio en el himno de Arena porque ya estamos en otro contexto y cuando, como usted decía, hay una generación que ya no comprende por lo menos esa parte porque incluso es una generación que no vivió la guerra en El Salvador? Bueno, mira, yo creo que es importante primero aclarar que sí creo que eso nunca se ha debatido. Creo que hubo una propuesta en determinado momento y algo, un poquito ruido, pero a nivel de partido nunca ha habido un debate de esto. Yo creo que no se trata si se cambia o no se cambia, sino que se trata de que son temas que ya deben de abrirse a discusión. El partido, de alguna manera, tiene que ir comprendiendo que algunas cosas han cambiado ya en el mundo y en el país. Y esas discusiones internas son las que van a ir definiendo qué se hace o qué no se hace. Eso es lo que yo te diría, porque no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que al final toda la militancia y la nueva dirigencia consideren que es lo más adecuado para adaptarse a los nuevos tiempos que vienen. Claro. Pero nada más te diría yo que lo que no hay que tenerle miedo es a abrir la discusión, el debate. Al final, en eso estriba la democracia, pues, en ir platicando y ver los alcances. Arena ha tenido a veces algunos desahogos en otros aspectos electorales cuando se han hecho congresos. Por ejemplo, el quinto congreso, en el cual salieron algunas recomendaciones y tuviste también algunos cambios, por ejemplo, la elección de las autoridades partidarias, que nunca se había dado que un Consejo Ejecutivo Nacional había sido electo en elecciones democráticas, lo cual es nuevo y también complicado, porque el partido no estaba acostumbrado a jugar democracia. Eso requiere tiempo, requiere madurez política y en eso se va avanzando. Entonces tú ves, esas cosas han surgido y han ido cambiando y no es que lo que decía antes era completamente malo, sino que simplemente se va adaptando a los tiempos que van surgiendo. Entonces eso es lo que estamos planteando, pero al final también hay que reconocer que muchas de estas cosas, yo voy a estar 2 meses. Y créeme que mi interés es que salgamos bien de este proceso, que dejemos algunas bases para
que la nueva dirigencia entienda que la necesidad de estos cambios comunicacionales, de la formación política, que planteemos ya el inicio de una estrategia de oposición, pero de ahí el grueso de todo esto, de lo que estamos hablando, lo va a tener que hacer la nueva dirigencia. Entonces también mal haría yo estar diciendo cosas que al final ellos tendrán que decidir cómo lo van a hacer. Ahora bien, ¿cuál es la evaluación que tiene usted, por ejemplo, de estos primeros días de la administración Bukele? Usted decía, un presidente que está haciendo las cosas de una forma muy distinta, bien para unos, mal para otros, da órdenes a través de una red social, órdenes que por lo menos eso es lo que llega al público. Seguramente habrá otra línea de comunicación que debe ser más directa entre él y sus ministros, pero digamos, ¿cuál es la evaluación? ¿Cuáles son esas observaciones que ustedes tienen como partido opositor, con un partido importante, con una fuerza importante dentro de la Asamblea Legislativa, 37 diputados, que sabemos que es una fuerza que no cualquier partido tiene y que en determinado momento pues es la base para tomar decisiones que tienen que ser colegiadas, que tienen que pasar necesariamente por la Asamblea? Bueno, mira, yo creo que el país entero se ha visto sorprendido en la nueva mecánica, en cómo se ha ido gobernando. Pero yo creo que hay que separar dos cosas. Una, lo que pueden ser los temas de fondo, y otro es la forma. Quizás lo sorprendente ha sido la forma, la manera como ha estado el presidente dando órdenes por Twitter en temas públicos, y a veces eso es un distractor de los temas reales, ¿verdad? Estar discutiendo un Twitter del presidente o fijándonos, y ahí creo que se va la opinión pública y muchos medios también, ¿verdad? Y entrar en una discusión si es el más cool o no, cuando la discusión debería ser el tema de la seguridad del país, ¿verdad? O el tema económico del país. Entonces hay que reconocer que él encontró desde la campaña política una habilidad muy fuerte para comunicar, para distraer también, para convencer en otros casos, pero en la campaña política creo que era más fácil porque había un sentimiento bien definido de la población, anticorrupción. Nosotros teníamos en ese momento el juicio de un expresidente de la República, nuestro partido, en plena campaña. Entonces el mensaje pegaba, ¿verdad? El mensaje pegaba, y creo que eso le ayudó a ganar, pero ahora es diferente. Ahora es de demostrar resultados, ¿verdad? Entonces ahora eso, pero los resultados no vienen de la noche a la mañana, vamos a ver. No es un mes, ¿verdad? Vamos a ver entre 6 meses, vamos a ver entre un año, si las extorsiones bajan, si los homicidios bajan, si efectivamente la economía despega. Esas son las cosas que sí interesan, no algunos Twitter polémicos que él va a poner, ¿verdad? Entonces hay que empezar a distinguir eso también, ¿verdad? Como partido y como ciudadanos y como medios, entender que algunos son distractores, otras cosas de fondo. Hay que estar atentos a la transparencia, porque por ahí había estado escuchando que como que ya nos están dando los datos de cuántos homicidios son por día. Esas son estadísticas que son fundamentales e importantes llevarlas permanentemente. No sé por qué no se está haciendo, ¿verdad? Eso habría que analizarlo. Ni puede uno confiar solo porque un presidente dice, ya bajaron, pero ¿ya bajaron el qué? Los homicidios, las extorsiones, ¿a dónde está? Demuéstremelo. Entonces creo que el reto que va a tener este gobierno es pasar de la comunicación a la realidad, si los hechos realmente se van a dar. Es decir, yo quisiera ver dentro de las cosas que él dijo, ¿verdad? Si efectivamente vamos a tener todos los hospitales abastecidos de medicinas y no solo una política de comunicación queriendo generar el ambiente que todo está bien. Eso habrá que verlo, Pero hay que reconocer que en el ínterin hay que ser francos. En este momento goza de una gran popularidad el presidente, especialmente en esa generación de la que hemos hablado, y esos números le dan una gran fortaleza, pero es ahorita. No sé si lo va a poder mantener o por cuánto tiempo, ¿verdad? Pero eso hay que reconocerlo. Ahorita no tiene nada es decir, casi siempre se da las famosas lunas de miel. Quizá lo único que ha pasado es que él está un poquito más fuerte de lo que otros han estado, pero al final siempre las lunas de miel son los primeros días de un gobierno en el cual entra con una gran popularidad. Está por verse, Manuel. Yo creo que el tiempo dirá, y eso es lo importante. En este momento, hacer conjeturas es querer hacer análisis o predicciones con una bola de cristal, pero creo firmemente que no hay que dejarse llevar, y vuelvo a repetir, por los cantos de sirena, porque efectivamente este país necesita un buen balance político en la Asamblea Legislativa y necesita que haya una buena fuerza de oposición. Y eso no lo podemos descuidar, los que somos responsables en ese sentido, y la ciudadanía tiene que entenderlo, que aunque se sientan bien a gusto, pero es bueno que haya un balance de poder en la Asamblea Legislativa, porque las políticas públicas ahí se aprueban.
El presidente puede anunciar lo que quiera, pero tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, cualquier plan de seguridad o algún tema que tenga que ver con reforma fiscal, lo que sea, o reforma de pensiones o lo que sea. Y entonces ahí tiene que someterse a discusión y llegar a algún tipo de arreglo entre las fuerzas políticas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de esta conversación con el presidente interino del partido Arena, el licenciado Rolando Alvarenga. Regresamos enseguida. Esta mañana de martes, en el espacio de la entrevista, conversamos con el presidente interino del partido Arena, Rolando Alvarenga. Estamos hablando sobre el proceso interno que este partido está llevando adelante y que va a culminar en agosto, porque es en agosto cuando se prevé que ya haya la elección formal de las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado en Arena en estos últimos días? Por ejemplo, tenemos el caso de Mauricio Interiano, que anunció a través de una comunicación en redes sociales que dejaba las filas del partido. Él citaba algunas situaciones que decía que se habían dado. Hemos visto situaciones en la asamblea, por ejemplo, de críticas de los mismos diputados de Arena o de algunos diputados hacia las autoridades del partido, y es ahí como se está llevando adelante pues este proceso interno que va a culminar, como decíamos, en el mes de agosto. ¿Qué clase de oposición, licenciado Alvarenga, se plantean ustedes hoy de que Arena debe ser, digamos, ante el nuevo gobierno? ¿Qué clase de oposición consideran ustedes que deben, digamos, plantearse para llevar adelante, digamos, al partido ante la situación que se está viviendo y por lo menos una situación con el gobierno que recién ha tomado posesión, un gobierno que, como usted lo reconocía, pues goza de una buena popularidad, por lo menos en estos primeros meses de administración? Bueno, yo diría que creo que debemos ser una oposición vigilante, una oposición fiscalizadora, ir analizando el rumbo que va planteando el presidente de la República, y debería ser una oposición que siempre esté como defensora de la gente. Así lo vemos en este momento. Creo que es importante entender que no podemos oponernos por oponernos. Al contrario, hay cosas que si son buenas tenemos que apoyarlas. Incluso si se puede en la Asamblea Legislativa mejorarlas, pero si hay cosas que riñen con nuestros principios o con la visión de lo que creemos que es bueno para el país, o que se le demos visos de que puedan ser arbitrariedades o pudieran tener algunas ilegalidades, creo que esas hay que denunciarlas y tenemos que hacerlo con fuerza en su momento que se tiene que sentir. Eso no ha ocurrido todavía, las políticas públicas apenas están empezando a llegar, cosas que no son muy polémicas, que están llegando ya a la Asamblea Legislativa. Pero hay que entender pues que no se trata de estar en una crítica constante y permanente, habrá cosas que habrá que criticarlas, ¿verdad? Y también entender que hay que separar las formas del fondo, pues hay cosas que en este gobierno se van a ver como de forma, creo que es parte de un show mediático en algunos momentos, eso es irrelevante, pero sí estar atentos a las cosas que sí son de fondo, ¿verdad? ¿Cuál es el planteamiento para mejorar a través de reformas legales el tema de la seguridad, o el tema económico, o el tema fiscal, o el tema de pensiones, o el tema de salud? En eso tenemos que estar bien enfocados siempre, a pesar de que vemos un estilo en el que a través de Twitter pues se distrae un poco la atención mediática. Entonces, pero sí fiscalizar, estar atento de lo que se está haciendo, insistir en que el gobierno que no vaya a través de un discurso bien bonito, pero de poquito a poquito deja de ser transparente. No sé qué ha pasado con la cifra de homicidios, extorsiones y desaparecidos que se daban a diario y de repente ya no se dan. Es decir, cosas como esas tenemos que estar muy vigilantes. Muy vigilantes al quehacer de los diferentes ministros, porque se habló mucho de meritocracia y sin embargo al final aparecieron una serie de nombramientos que no lo digo yo, los cuestionaron diferentes analistas políticos en diferentes medios y en diferentes noticieros, ¿verdad? Hay que estar también pendiente de lo que va generando cada cartera de Estado. Y finalmente también estar pendiente de lo que el presidente directamente está ordenando, haciendo o diciendo, ¿verdad? Porque al final él es presidente de todos, él nos representa a todos, ¿verdad? Y en este viaje a México hay algunas circunstancias algunos videos que han circulado que nos dejan pensativos en cómo actúa el presidente allá, pues también tiene que él enfocarse de que nos representa a todos, ¿verdad?
Entonces creemos que al final, Manuel, no es una oposición solamente de criticar, no debe ser una oposición solo de oponerse, sino que de fiscalizar. Eso es importante, estar pendiente de lo que hace el gobierno y saber cuándo sí nos tenemos que poner con fuerza y cuándo hay que apoyar al gobierno en beneficio del país. Pero ¿qué tan unida está, digamos, Arena? ¿Qué tan unida está la fracción? Son 37 diputados, pero obviamente hemos visto que algunos están remando para un lado y otros están remando para otro. Por lo menos eso es lo que hemos visto a través de las opiniones que han dado cuando los temas entran a discusión en la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, yo creo que esa es una problemática que hay que ir profundizando un poco más. Sí, es importante que exista una estrategia de cómo se va a caminar como oposición desde la Asamblea Legislativa. Sí hay que reconocer que hay diferentes maneras de pensar en la fracción legislativa. Eso no es nuevo. Aún antes, cuando éramos gobierno, había a veces discusiones muy fuertes en la fracción sobre algunas temáticas que el gobierno iba a implementar. La diferencia era que la discusión era bien interna y podía ser muy dura, pero al final ya en el pleno las cosas se manejaban en conjunto. Ahora eso ha cambiado, creo que el famoso voto por rostro ha generado un elemento adicional, ¿verdad? Porque cada quien piensa que de alguna manera tiene que buscar algún nivel de protagonismo o buscar que su rostro sea más conocido. Esas son realidades que ocurren, ¿verdad? Y ya vamos prácticamente, en 6 meses ya inicia lo que es un año preelectoral, donde puede ser que algunas de estas cosas pudieran aumentarse. Creo que es parte de los retos que va a tener también la nueva dirigencia. Yo creo que cada diputado va a ir forjando su propio destino, así de sencillo, porque lo importante es ir analizando lo que cada uno dice, hace, si va a las comisiones, si va a las plenarias, si asiste a las reuniones que es convocado, su trabajo territorial. Habrá elementos que el otro año tendrán que ser evaluados para los que quieran reelegirse, y ese será el momento que esa dirigencia tendrá que tomar decisiones en función del trabajo legislativo, ¿verdad? Y ahí habrá criterios que en este momento los desconozco, que posiblemente los va a poner la nueva dirigencia, ¿verdad? Entonces eso implica que cada uno tiene que ir viendo no solo su protagonismo, sino que al final que evaluaciones va a haber, el otro año inevitablemente va a haber para optar nuevamente a candidaturas, ¿verdad? Entonces, en el caso de los alcaldes creo que a veces se facilita más porque a veces es bien evidente, ¿verdad?, que un alcalde es buen alcalde, que es querido por la gente, las mediciones lo dicen. Ese hasta creo que hay que facilitarle ya del camino, pues, porque es importante a nivel nacional. Pero al final, insisto, cada quien va a ir marcando su propio destino, y así hay que entenderlo. Al final, si uno toma decisiones de hacer algo o no hacer algo como funcionario público, también hay que aceptar lo que eso pueda traer después, ¿verdad? Son cargos que implican una responsabilidad. Así es que yo te diría que no es que es un reto fácil, porque diversidad de criterios hay y siempre va a haber, y al final también es algo de sano que haya diversidad de criterios, ¿verdad? Lo importante, lo ideal sería que siempre hubiera conclusiones unificadas, ¿verdad? Y eso quizás ahorita un poco más difícil por circunstancias que tal vez ya no viene al caso discutir, pero que ojalá poco a poco se vayan solventando en beneficio de que tenemos que ser una fuerza de verdad de balance en la Asamblea Legislativa con el gobierno. Ahora bien, usted como presidente interino del partido seguramente tiene contacto con mucha gente que está y que ha sido parte de la vida de Arena en las últimas décadas. ¿Qué piensan de situaciones como por ejemplo la de la diputada Milena Mayorga, quien es la que articula palabras como por ejemplo dinosaurios, baby dinosaurios, y decía que no se le permite asistir a las reuniones de la fracción y que hay todavía, decía, una serie de situaciones que han llevado incluso a gente a salirse del partido? Ella incluso señalaba situaciones que considera, dice, que se le ha coartado su trabajo dentro de la misma asamblea. ¿Cómo ven y cómo toman, por ejemplo, situaciones como la de la diputada Mayorga? Bueno, mira, tú bien lo dijiste al principio, ¿verdad? Que muchas personas se expresan sobre ese tema. Yo he escuchado muchas opiniones diferentes, algunas bien radicales, otras más light, pero sí muchas en desacuerdo por la forma que se está haciendo, que parecería ser, pues, que es un enfrentamiento
con alguna motivación, no lo sé, yo eso no me voy a meter a discutir. Pero sí creo que es importante que al final todos entendamos que hasta en un juego de deporte siempre hay reglas. Y tú te metes a algo y tratas de respetar las reglas. No es simplemente que no te gustó una decisión y entonces le vas a gritar al árbitro hasta lo que sea. Esas son cosas que todos tenemos que entender. Obviamente, algunos de esos comentarios sí entiendo que ella los ha hecho y de alguna manera ha habido reacciones. Yo he escuchado muchas reacciones diferentes, no las voy a repetir aquí lo que yo he escuchado, pero sí he escuchado mucho. Y entonces al final pues, es más lo mismo, ella es diputada en este momento y al final pues ya no seremos nosotros, en su momento tendrá que haber una dirigencia que la va a evaluar y es como va a evaluar a todos para tomar decisiones en ese momento. Eso será el otro año. Si va a continuar como candidata, no, pero eso cada quien se va a ir forjando su propio destino, ¿no? A mí no me corresponde en este momento venir a criticar a nadie. Milena tiene su manera bien particular de enfocar las cosas y no se trata de entrar en un choque frontal en este momento cuando lo que queremos es que al final elijamos una buena dirigencia. Ahora, también hay instancias, porque está el tribunal de primera instancia, esa es una realidad que también puede ocurrir. Pero esas ya son cosas que ya no nos corresponden a nosotros, porque ese es el organismo que vela por la legalidad de los organismos del partido o de sus funcionarios, ¿verdad? Así es que te diría, aquí no se trata de entrar en el dime que te diré, porque ya eso no abona a nada, en mi criterio no abona a nada. ¿Cuáles son las soluciones para los problemas del país? Eso sí nos tenemos que enfocar todos, y en eso estriba que Arena pueda ser una fuerza política coherente y que sea un contrapeso al gobierno, porque todavía hay una incertidumbre para dónde va. Han dado buenas señales, según lo ven algunos, pero no, insisto, no hay que confiarse en los cantos de sirena. Hay que tener mucho ojo crítico y esperar qué son las medidas que vienen a mediano plazo. Ahora bien, en este proceso de renovación de Arena, digamos, ¿qué tanto se han abierto los espacios para que puedan participar nuevos rostros, para que pueda entrar, digamos, gente con planteamientos frescos sobre el rumbo que debe seguir el partido? Bueno, lo que pasa, Manuel, que son procesos voluntarios, ¿verdad? La época en que se organizaba una dirigencia así, dijéramos, de dedo, eso ya quedó atrás. Entonces, lógicamente, los que van a tener algún interés en su momento presentan una planilla y ahí vamos a ir viendo qué perfiles son los que van saliendo. Ya no es un tema de qué es lo que Arena va a hacer, sino que los que estén interesados en ese momento de hacerlo, pero también una vez presentan una planilla, hay un plazo en la que la Comisión Electoral Nacional revisa documentación y analiza esas candidaturas. Es decir, que no vaya de candidato a alguien que había sido suspendido en sus derechos del partido o que había sido expulsado, cosas por el estilo, ¿verdad? Y al final, una vez firme, pues son las planillas que pueden o que van a competir. Lo importante, desde mi perspectiva, es que, y ojalá así se dé, que sea una buena dirigencia en el sentido que comprendan los retos y que comprendan los cambios que tiene que tener el partido, que tengan esa nueva visión para insertarse ya en una nueva forma de cómo se está haciendo la política en El Salvador. Y yo creo que eso es lo más importante y ojalá lo podamos lograr para beneficio de nuestro partido.